Oí olor a gas en la cocina, pero mi hijo dijo, «Te lo estás imaginando, mamá». Durante años viví entre paredes que ya no me contestaban. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a seguir desahogándome. Me llamo Carmen Rodríguez. Tengo 68 años. Y durante los últimos 12 años he vivido en un mundo de silencio absoluto. Pero no cualquier tipo de silencio. Este era el silencio que llega cuando la vida te arranca la audición de un momento al otro. Cuando una meningitis decide que ya es suficiente, que ya no necesitas escuchar las voces de las personas que amas. Mi casa en Salamanca es una de esas construcciones centenarias de piedra dorada que han visto pasar generaciones enteras. Los suelos de madera crujen bajo los pies cuando octubre se cuela por las rendijas de las ventanas, y las paredes gruesas guardan secretos de familias que ya no existen. Es una casa que tiene alma, dicen los vecinos. Una casa que mis propios hijos quieren vender antes de que yo muera. Vivo sola desde que murió Julián hace 5 años. Mi marido era un hombre bueno, de esos que te abrazan sin preguntar por qué lloras, de esos que dejan que el café se enfríe mientras te escuchan, contar el mismo problema por 10ª vez. Cuando se fue, el silencio se volvió más denso, más pesado. Ya no solo era la sordera, era la ausencia de alguien que me veía como Carmen, no como la señora mayor que había perdido la audición. Mateo, mi único hijo, vive en Madrid con su esposa Beatriz y mi nieta de 8 años, Lucía. Antes, cuando todavía podía oír, Mateo me llamaba cada domingo por la mañana. Hablábamos de todo, de su trabajo en la empresa de seguros, de los problemas del colegio de Lucía, de recetas que había aprendido de su abuela. Ahora las llamadas se han reducido a mensajes de WhatsApp esporádicos y visitas obligatorias en Navidad y en mi cumpleaños. Esa mañana de jueves, mientras preparaba un café que ya había perdido todo su sabor para mí, algo me hizo detenerme. Junto a los fogones. Un olor. Fuerte, penetrante, inconfundible. Gas. Lo había detectado antes de que mi nariz se acostumbrara, ese primer momento en que el peligro te golpea como una bofetada. Revisé todo. Las llaves del gas, las conexiones, incluso detrás de la cocina donde se acumula el polvo que ya no tengo fuerzas para limpiar cada semana. Todo parecía en orden, pero el olor persistía, se intensificaba. Sentí que el corazón me latía más rápido. En una casa como la mía, de más de 100 años, una fuga de gas podía significar una explosión, una tragedia. Tomé mi teléfono, móvil, ese aparato que Mateo me regaló hace 3 años y que aún manejo como si fuera a romperlo. Busqué su número entre los contactos y marqué. 1 vez, 2 veces. Al tercer intento, contestó. No podía oír su voz, obviamente, pero había aprendido a leer en sus mensajes de texto el tono, la prisa, la molestia. Le escribí rápidamente. Hijo, necesito ayuda. Huele muy fuerte a gas en la cocina. Podría ser peligroso. ¿Puedes venir o enviar a alguien? La respuesta llegó 5 minutos después, y cada palabra fue como una puñalada. Mamá, no digas tonterías. Siempre estás imaginando cosas. Te estás volviendo paranoica con la edad. Revisar el gas cada mes como te dije. Paranoica. Esa palabra se quedó clavada en mi pecho como una astilla que no puedes sacarte. Yo, que durante 30 años me levanté cada mañana a las 5:30 para prepararle el desayuno antes de que se fuera al colegio. Yo, que me privé de comprar ropa nueva durante años para que él tuviera los mejores libros, los mejores zapatos, las mejores oportunidades. Yo, que no dormía hasta escuchar su llave en la cerradura cuando salía con los amigos en la adolescencia. Ahora era una vieja paranoica. Me senté en la silla de la cocina, esa misma silla donde había pasado horas ayudándole con los deberes. De matemáticas cuando lloraba porque no entendía los problemas.
donde había pelado miles de patatas mientras él me contaba sus primeros enamoramientos, sus miedos, sus sueños. Esa silla ahora parecía más grande, más fría, como si también hubiera entendido que ya no pertenecía a los recuerdos felices. El olor a gas seguía ahí. No era mi imaginación. Lo sabía con la misma certeza con la que una madre sabe cuándo su hijo miente. Pero ya no tenía fuerzas para insistir, para explicar, para rogar que me creyeran. Esa noche no dormí. Las horas pasaron lentas mientras miraba las sombras que la farola de la calle proyectaba en el techo de mi dormitorio. Pensé en Julián, en cómo él habría bajado inmediatamente a revisar cada rincón de la casa, en cómo me habría abrazado después y me habría dicho: «No te preocupes, Carmen, yo me ocupo de todo». Pero Julián ya no estaba, y mi hijo pensaba que me estaba volviendo loca. Al día siguiente, mientras ordenaba el cajón de la cómoda donde guardo las cosas importantes, mis dedos tropezaron con un sobre que había llegado hacía semanas. Lo había leído varias veces, pero nunca me había atrevido a considerarlo seriamente. Era de una clínica de Madrid que ofrecía implantes cocleares experimentales. Un tratamiento revolucionario que podía devolver la audición a personas que, como yo, la habían perdido por meningitis. La carta estaba firmada por el doctor Alberto Mendoza, un especialista que había desarrollado una técnica nueva. Decía que yo era candidata perfecta para el procedimiento, que existía una posibilidad real de recuperar lo que había perdido. Lo leí de nuevo, cada palabra, cada promesa médica, cada advertencia sobre los riesgos, y por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a la esperanza. No solo por volver a oír, sino por volver a ser. Alguien cuyas palabras importaran, cuyas preocupaciones fueran válidas, cuya voz mereciera ser escuchada. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Mateo. Algo me decía que, si lo hacía, encontraría una manera de convencerme de que era una mala idea, de que era demasiado arriesgado para una mujer de mi edad, de que era mejor resignarme al silencio. Tomé mis ahorros, esos que había guardado céntimo a céntimo durante años, y programé una cita con el doctor Mendoza. Fui sola a Madrid, como si fuera una mujer sin familia, una mujer que ya no le importa a nadie. La operación fue un éxito. Escuché por primera vez en 12 años el zumbido de una lámpara fluorescente en la habitación del hospital, el sonido del aire acondicionado, los pasos de las enfermeras en el pasillo, y no lloré de emoción como había imaginado. Lloré de miedo, porque supe, con esa intuición que solo tienen las madres que han sido heridas demasiadas veces, que ahora escucharía cosas que no quería oír. El doctor Mendoza me explicó que la recuperación sería gradual, que los sonidos llegarían poco a poco, como cuando despiertas de un sueño muy profundo. Me dio instrucciones de reposo, medicamentos y una cita de seguimiento en 3 semanas. Pero yo tenía prisa, no por curarme, sino por descubrir quién era realmente mi hijo cuando pensaba que yo no podía escucharlo. Volví a Salamanca en el Puente City, tren de las 6 de la tarde, viendo pasar los campos de Castilla mientras el mundo sonoro regresaba a mi vida por fragmentos, el traqueteo de las ruedas sobre los rieles, el murmullo de conversaciones de otros pasajeros, el llanto de un bebé que me recordó a Mateo cuando tenía apenas unos meses y solo se calmaba si yo le cantaba esa nana que había aprendido de mí. Madre, duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. La había cantado 1000 veces durante aquellos primeros años, cuando Julián trabajaba 2 turnos para pagar el apartamento pequeño donde vivíamos los 3. Mateo era un bebé difícil, siempre enfermo, siempre llorando. Los médicos decían que era normal, que algunos niños necesitaban más atención que otros, pero yo sabía que era algo más, como si hubiera nacido con una sed insaciable de cuidados, de tiempo, de recursos que nunca parecían suficientes. Cuando cumplió 5 años, necesitó una operación de amígdalas.
La Seguridad Social tenía lista de espera de 6 meses. 6 meses con un niño que apenas podía tragar, que no comía, que se despertaba llorando cada noche. Julián y yo vendimos el coche, ese Seat Ibiza azul que habíamos comprado de segunda mano para nuestro primer aniversario. Con ese dinero pagamos la operación privada. Recuerdo que Mateo me dijo: «Mami, gracias por curarme». Y yo pensé que ese agradecimiento duraría para siempre. A los 12 años, quiso tocar la guitarra. No cualquier guitarra. Una Yamaha que había visto en una tienda de música de Madrid y que costaba más que mi sueldo de 3 meses como limpiadora en la oficina de correos. Durante todo el verano, trabajé horas extra, limpiando casas particulares los fines de semana, vendiendo las rosquillas de almendra que hacía mi abuela en la Plaza Mayor, centavo a centavo, hasta reunir el dinero suficiente. El día de su cumpleaños. Cuando vio la guitarra envuelta en papel de regalo, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto el tesoro más valioso del mundo. Me abrazó tan fuerte que sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. «Eres la mejor madre del mundo», me susurró al oído. «Cuando sea famoso, te compraré una casa grande». Pero a los 15 años, la guitarra empezó a juntarse. Polvo en un rincón de su habitación. El fútbol era más interesante. Luego vinieron las motos. Después las chicas. La guitarra se convirtió en otro objeto más en una casa llena de promesas rotas y sueños abandonados. Durante la universidad, Mateo estudió administración de empresas en Madrid. Yo pagué la residencia, los libros, la comida, incluso sus salidas los fines de semana. Julián ya había empezado con los primeros síntomas del corazón, las pastillas caras que la Seguridad Social no cubría completamente. Pero había que elegir: la salud de mi marido o el futuro de mi hijo. Y yo elegí a Mateo, como siempre había hecho. «Es solo un periodo difícil», me decía Julián cuando veía las facturas acumulándose en la mesa del comedor. «Cuando Mateo termine la carrera y consiga trabajo, podrá ayudarnos». Pero cuando Mateo terminó la carrera y consiguió trabajo en una empresa de seguros, las ayudas nunca llegaron. Siempre había una excusa. El primer trabajo pagaba poco. Necesitaba comprar ropa adecuada para la oficina. Quería ahorrar para independizarse. Se casó con Beatriz a los 28 años. Una chica de familia acomodada, hija de un notario de Madrid, acostumbrada a una vida que nosotros nunca habíamos podido darle a Mateo. La boda fue en un hotel elegante de 5 estrellas en las afueras de la capital. Nosotros contribuimos con 15.000 euros, dinero que habíamos ahorrado durante 10 años para reformar la casa de Salamanca. Las goteras en el tejado tendrían que esperar. Los azulejos del baño que se caían también. Lo importante era que mi hijo tuviera la boda que merecía. Beatriz me miró ese día como si hubiera ocupado un espacio que le pertenecía. Sonrió para las fotos, me dio 2 besos protocolarios, pero en sus ojos había algo frío, calculador. Durante el banquete, escuché sin querer una conversación entre ella y su madre. «Es una pena que la familia del novio no tenga más clase. Esa casa en Salamanca parece del siglo pasado». Cuando nació Lucía, mi nieta, pensé que las cosas cambiarían, que volvería a ser necesaria, que mi experiencia como madre serviría para algo. Durante los primeros meses, Beatriz me llamaba desesperada. «Carmen, Lucía no para de llorar. No sé qué hacer». Yo dejaba todo. Tomaba el tren a Madrid y me quedaba semanas enteras cuidando a la niña, sin dormir, sin descanso, pero feliz de sentirme útil otra vez. Lucía se calmaba conmigo. Se dormía en mis brazos, comía cuando yo le daba la papilla, sonreía cuando le cantaba las mismas nanas que había cantado a su padre. «Tienes mano con los niños», decía Beatriz, pero con un tono que sugería más resignación que gratitud. Cuando Lucía cumplió 2 años, las llamadas de auxilio se espaciaron. Ya no me necesitaban tanto. Beatriz había contratado una niñera, una chica joven que hablaba inglés y que podía enseñarle cosas útiles a la niña.
Mis visitas se volvieron incómodas. Lucía ya no corrían hacia mí cuando llegaba. Se quedaba pegada a la pierna de su madre, mirándome como si fuera una extraña. Es normal, me explicaba Mateo. Los niños pasan por fases. No te lo tomes personal, mamá. Pero yo sabía que no era una fase. Era el resultado de meses de comentarios sutiles, de miradas de desaprobación, de una distancia emocional que se había creado deliberadamente entre mi nieta y yo. Beatriz había decidido que yo era una influencia del pasado, alguien cuyos métodos de crianza ya no tenían lugar en la vida moderna de su hija. La última vez que cuidé a Lucía, hace ya 3 años, la niña estaba enferma, con bronquitis. Beatriz tenía una cena importante de trabajo, algo relacionado con la empresa de su padre. Me llamó un martes por la tarde. Carmen, necesito que vengas. Es una emergencia. Tomé el primer tren disponible. Llegué esa misma noche. Durante 4 días, no salí del apartamento. Lucía tenía fiebre alta, tosía constantemente, apenas podía dormir. Yo la cuidé como había cuidado a Mateo cuando era pequeño, con paciencia infinita, con remedios caseros que habían funcionado, durante generaciones, con ese amor incondicional que solo tienen las abuelas. Cuando Beatriz regresó de su viaje de trabajo, Lucía ya estaba mejor. Correteaba por la casa, comía con apetito, se reía otra vez. Beatriz me agradeció con una frase breve. Gracias, Carmen, ya puedes irte. Como si hubiera sido una empleada doméstica contratada para una emergencia. No me ofreció quedarme a cenar. No me preguntó cómo había estado yo durante esos días sin dormir. No reconoció que, una vez más, había resuelto un problema que ella no había sabido manejar. Simplemente me despidió. En el tren de vuelta a Salamanca, mientras veía pasar los campos castellanos en la oscuridad, entendí algo que había estado negándome a aceptar durante años. Para mi propia familia, yo me había convertido en un recurso. Alguien a quien llamar cuando había problemas, a quien ignorar cuando todo funcionaba bien. Una madre, una abuela, una mujer reducida a su utilidad práctica. Y lo más doloroso de todo era que había sido yo quien había permitido que esto pasara. Con cada sacrificio silencioso, con cada no te preocupes, con cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías, había enseñado a mi hijo que mi valor como persona dependía de lo que pudiera dar, no de quién era. Durante la primera semana después de mi regreso, fingí que seguía sorda con una facilidad que me asustó. Había vivido tanto tiempo en silencio que representar ese papel se había vuelto natural. Asentía cuando alguien movía los labios, sonreía vagamente cuando percibía gestos que parecían amistosos, mantenía esa expresión perdida que la gente asocia con quienes no pueden oír el mundo que los rodea. Pero por dentro, cada sonido era una revelación dolorosa. El primer sonido que realmente me perturbó fue mi propia respiración durante las noches de insomnio, pesada, irregular, como si mi cuerpo hubiera estado guardando durante años la ansiedad que yo no me permitía sentir. Luego vinieron los ruidos de la casa, el gemido de las vigas de madera cuando cambiaba la temperatura, el goteo del grifo de 1970, la cocina que nunca había reparado completamente, el murmullo del refrigerador que parecía quejarse de su vejez. Pero los sonidos que más me dolían eran los que llegaban del exterior. Las risas de los niños jugando en la plaza, las conversaciones de las parejas jóvenes que paseaban por la tarde, el bullicio de una vida normal que seguía su curso mientras yo me había quedado atrapada en una burbuja de soledad autoimpuesta. Mateo vino a visitarme el viernes siguiente, como había hecho durante todos estos años, una vez al mes, por obligación, nunca por ganas. Llegó acompañado de Beatriz, como siempre. Ella nunca permitía que viniera solo, como si temiera que yo pudiera influenciarlo de alguna manera si se quedaba a solas conmigo. Los vi llegar desde la ventana del salón.
Mateo caminaba con esa prisa nerviosa de alguien que quiere cumplir, con un trámite molesto lo más rápido posible. Beatriz lo seguía unos pasos atrás, revisando su teléfono móvil, vestida con esa elegancia fría que siempre me había hecho sentir como una campesina en mi propia casa. Abrí la puerta y los recibí con la sonrisa que había perfeccionado durante años, cálida pero resignada, esperanzada pero no demandante. La sonrisa de una madre que ha aprendido a agradecer las migajas de atención que le conceden. «Hola, mamá», dijo Mateo, dándome un beso rápido en la mejilla. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, pero había algo diferente en el tono, una impaciencia que antes yo no había podido detectar. Beatriz me saludó con su cortesía habitual, esa educación perfecta que había aprendido en su familia y que usaba como un escudo para mantener la distancia con personas que consideraba inferiores. «Carmen, ¿cómo estás? ¿Te vemos bien?» Se sentaron en el sofá del salón, ese sofá de tela floreada que había comprado hace 15 años y que Beatriz miraba siempre como si fuera un objeto de museo, algo pintoresco pero definitivamente fuera de lugar en el siglo XXI. Yo les serví café en las tazas buenas, esas de porcelana que solo usaba cuando venían visitas importantes, café en grano que había comprado especialmente para ellos, aunque mi pensión apenas me permitía esos lujos. Durante años había justificado estos gastos diciéndome que era una inversión en la relación con mi hijo, una manera de demostrar que su visita me importaba. Me senté frente a ellos, manteniendo esa expresión atenta pero perdida que caracterizaba a las personas sordas cuando intentan seguir una conversación que no pueden oír. Pero esta vez, por primera vez en 12 años, podía escuchar cada palabra. Al principio hablaron de cosas triviales. El trabajo de Mateo, los problemas con el coche de Beatriz, los planes para las vacaciones de verano, conversación de cortesía, el tipo de charla superficial que mantienen las personas que no tienen nada real que decirse, pero necesitan llenar el silencio incómodo. Entonces Beatriz se levantó para ir al baño, y por un momento pensé que Mateo aprovecharía para hablar conmigo, para preguntarme cómo estaba realmente, si necesitaba algo, si me sentía sola, como hacía antes de casarse, cuando aún éramos una familia de verdad. En lugar de eso, Mateo sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera fue a alguien llamado Roberto, aparentemente su jefe en la empresa de seguros. «Sí, Roberto, te confirmo que podré hacer el viaje a Barcelona la próxima semana», decía mientras me miraba como si yo fuera parte del mobiliario. «No, habrá problema. Mi madre no se entera de nada de lo que pasa a su alrededor». Esas palabras me golpearon como una bofetada física. No solo hablaba de mí como si no estuviera presente, sino que me reducía a un objeto inerte, alguien tan insignificante que podía discutir su vida sin la menor consideración hacia mi presencia. Cuando Beatriz regresó del baño, se sentó al lado de Mateo y comenzaron a hablar en voz baja, pero no lo suficiente. Habían vivido tanto tiempo tratándome como si fuera invisible que habían perdido la precaución. «Habrá que tomar decisiones sobre la casa antes de que se le caiga encima», dijo Beatriz, mirando las grietas en el techo que yo sabía que estaban ahí, pero que no había podido reparar. «Cada mes que pasa, vale menos. Lo peor es que ni se entera de lo que pasa a su alrededor», respondió Mateo, y su voz tenía esa frialdad que yo no recordaba de cuando era niño. Me firmó un poder. «General, hace años, cuando empezó a perder la audición, podemos adelantar todo sin consultarle nada». Poder general. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una alarma de incendio. Recordé vagamente haber firmado unos papeles cuando mi sordera se volvió total, documentos que Mateo me había explicado como una precaución para que él pudiera ayudarme con los bancos y las gestiones médicas si yo no podía manejarlas sola. «¿Cuánto crees que vale realmente?», preguntó Beatriz.
y en su voz había la misma avidez que ponían los anticuarios cuando evaluaban las piezas de valor en los programas de televisión. El tasador de la inmobiliaria dice que mínimo 200.000 euros, respondió Mateo. Es una casa del siglo XVIII en el centro histórico. Con una reforma buena, podríamos sacar 300.000 fácilmente. 300.000 euros. El precio de mi vida, de mis recuerdos, de cada rincón donde había amado, sufrido, criado a mi hijo, cuidado a mi marido enfermo durante sus últimos años. ¿Y ella no sospecha nada?, insistió Beatriz. ¿Sospechar qué? No entiende ni la mitad de los papeles que firma. Además, es lo mejor para ella. Esa casa es demasiado grande, demasiado vieja. Se puede caer cualquier día. En una residencia estará mejor cuidada. Residencia. La palabra me atravesó como un cuchillo. Habían planificado mi futuro sin consultarme. Habían decidido que mi casa, mi autonomía, mi dignidad, eran obstáculos que eliminar para su conveniencia. Tragué saliva y mantuve mi expresión, neutra, pero sentí que algo se rompía definitivamente en mi pecho. No era mi corazón, porque eso habría sido demasiado limpio, demasiado poético. Era algo más sucio, más doloroso, la muerte lenta de la ilusión, la confirmación de que la persona que más había amado en mi vida me veía como un estorbo que gestionar. Mi madre es como un mueble viejo, continuó Mateo, y estas palabras fueron las que más me dolieron. Tiene valor sentimental, pero al final solo ocupa espacio. Beatriz se rió, una risa suave, cómplice, que indicaba que esta no era la primera vez que tenían esta conversación, que llevaban tiempo riéndose de mí, planificando mi destino, reduciendo mi existencia a números en una cuenta bancaria. ¿Cuándo le daremos la noticia?, preguntó ella. Después del verano, respondió Mateo. Primero hay que tener todo preparado. Los papeles de la residencia, el contacto con la inmobiliaria, las cuentas organizadas. Cuando esté todo listo, le diremos que es por su propio bien. Por mi propio bien. La frase que usan los hijos cuando quieren justificar traiciones que no tienen justificación posible. Se quedaron media hora más, hablando de detalles prácticos, qué muebles tenían valor, qué objetos personales había que conservar, cómo organizar el traslado para que fuera lo menos traumático posible para mí. Cuando se fueron, me quedé sentada en el sofá durante 5 horas, inmóvil, procesando cada palabra que había escuchado. El silencio de la casa ahora era diferente. Ya no era el silencio de la sordera, sino el silencio de la traición confirmada. Esa noche no dormí. No lloré tampoco. Me quedé despierta, mirando las sombras en el techo, sintiendo como cada memoria feliz con Mateo se reescribía con esta nueva información. Cada abrazo, cada te quiero, cada momento que había atesorado como prueba de su amor, ahora parecía contaminado por la duda. ¿Cuánto tiempo llevaba viéndome como un obstáculo? ¿Desde cuándo había empezado a contar los días que faltaban? ¿Para heredar mi casa? ¿Había fingido cariño durante todos estos años? ¿O simplemente había evolucionado hacia esta frialdad sin darse cuenta? Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté, me vestí con mi ropa más digna y llamé a un taxi. Tenía citas que programar, profesionales que consultar, decisiones que tomar. Si mi hijo había decidido tratarme como un objeto, era hora de que aprendiera que los objetos no tienen sentimientos que herir, pero las madres traicionadas sí tienen recursos para defenderse. Y por primera vez en muchos años, no iba a pedirle permiso a nadie para cuidar de mí misma. Los siguientes días fueron una revelación tras otra, cada una más dolorosa que la anterior. Con mi audición recuperada, escuché conversaciones telefónicas que Mateo mantenía desde mi propia casa, pensando que yo no podía enterarme de nada. Conversaciones que me mostraron la profundidad real de su traición. El martes por la mañana, mientras yo fingía leer el periódico en la cocina, Mateo llegó sin avisar.
Entró con su propia llave, esa que le había dado años atrás para emergencias y que ahora usaba como si la casa fuera suya. Se dirigió directamente a mi pequeño despacho, donde guardaba todos mis documentos importantes. Sí, Roberto, estoy revisando los papeles ahora mismo. Le decía por teléfono a su jefe. Mi madre tiene más dinero ahorrado de lo que pensábamos. Podemos acelerar el proceso. Desde la cocina, escuché el sonido de cajones abriéndose, papeles moviéndose. Mi hijo estaba revisando mis cosas como si fuera un ladrón en mi propia casa. Pero peor que un ladrón, porque los ladrones al menos tienen la decencia de esperar a que no estés presente. Los extractos bancarios están aquí. Continuó hablando. Tiene 80.000 euros en diferentes cuentas. Es perfecto. Con eso podemos pagar la entrada del apartamento nuevo y los primeros meses de la residencia. 80.000 euros. Mis ahorros de toda una vida. El dinero que había guardado céntimo a céntimo durante 40 años trabajando como limpiadora, vendiendo mis rosquillas los domingos en la plaza, ahorrando en cada gasto personal para tener algo que dejar como herencia. O para alguna emergencia. Nunca imaginé que la emergencia sería protegerme de mi propio hijo. Escuché sus pasos dirigirse hacia la habitación donde tenía mi computadora vieja, esa que Mateo me había enseñado a usar, para que no me sintiera tan desconectada del mundo. Ahora entendía que había sido otra forma de control, otra manera de acceder a mi información personal. Durante los siguientes 20 minutos, lo oí tecleando, hablando en voz baja con alguien que parecía ser de algún banco. Sí, necesito hacer una transferencia desde la cuenta de Carmen Rodríguez. Soy su hijo, tengo poder legal. El número de cuenta es... Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No solo habían planeado vender mi casa y meterme en una residencia. Estaban robándome activamente, usando el poder legal que yo había firmado confiando en que me ayudarían si alguna vez lo necesitaba. Cuando escuché que colgaba el teléfono, rápidamente volví a mi posición en la cocina, fingiendo estar absorta en el crucigrama del periódico. Mateo apareció en la puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, la misma que usaba cuando era adolescente, y había hecho algo que sabía que estaba mal. Hola, mamá. Solo pasé a revisar que todo estuviera bien. ¿Necesitas algo? Asentí, vagamente, y le sonreí, manteniendo mi papel de anciana sorda e inconsciente. Pero por dentro, una rabia fría comenzaba a crecer, diferente a cualquier emoción que hubiera sentido antes. No era la rabia explosiva que viene del dolor súbito, sino algo más calculado, más determinado. Esa tarde, después de que Mateo se fuera, marqué el número del banco. Había memorizado los datos que él había mencionado durante su llamada. Cuando la operadora contestó, utilicé una estrategia que había aprendido de las películas. Buenos días, habla Carmen Rodríguez. Dije con voz temblorosa. Acabo de perder mi audición temporalmente por un problema médico y necesito que me ayuden a entender algunas operaciones en mi cuenta que no recuerdo haber autorizado. La operadora, una mujer joven con acento andaluz, fue increíblemente paciente conmigo. Me explicó que efectivamente había habido varias transferencias en las últimas semanas, todas autorizadas por alguien con poder legal sobre mi cuenta. Señora Rodríguez, según nuestros registros, su hijo Mateo ha estado moviendo fondos. Entre sus diferentes cuentas, la última transferencia fue esta mañana, 20.000 euros de su cuenta de ahorros a una cuenta a nombre de, déjeme ver, Beatriz González Mendoza. Beatriz. Su esposa había recibido 20.000 euros de mis ahorros esa misma mañana. 20.000 euros que yo había tardado 5 años en ahorrar, trabajando horas extra, privándome de pequeños lujos, siempre pensando que ese dinero sería para alguna emergencia médica o para dejarle algo a mi nieta cuando creciera. ¿Podría decirme cuánto dinero se ha transferido en total durante las últimas semanas? Pregunté, aunque ya temía la respuesta.
Un momento, señora. En las últimas 3 semanas se han realizado transferencias por un total de 45.000 euros, todas a diferentes cuentas, pero todas autorizadas por la misma persona. 45.000 euros. Más de la mitad de mis ahorros de toda una vida, robados por mi propio hijo, mientras yo fingía no enterarme de nada. Señora Rodríguez, ¿está usted bien? ¿Necesita que enviemos a alguien? Me di cuenta de que había estado llorando sin darme cuenta. Las lágrimas caían silenciosamente sobre el papel donde había estado tomando notas. No, gracias. Solo necesito entender qué está pasando. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina durante horas, viendo cómo la luz del patio 100 día se desvanecía lentamente por la ventana. Los números daban vueltas en mi cabeza. 45.000 euros robados. 80.000 en total que planeaban tomar. Una casa valorada en 300.000 que querían vender. Y yo, reducida a una cifra en sus cálculos de beneficios. Esa noche, Mateo volvió a casa con Beatriz. Habían traído comida china, esa que sabían que me gustaba, como si fuera una ofrenda de paz por un crimen que pensaban que yo no conocía. Mamá, te trajimos tu plato favorito, dijo Mateo con esa falsa alegría que ahora reconocía como manipulación pura. Pollo agridulce y arroz frito. Cenamos en silencio, ellos hablando de cosas triviales, mientras yo mantenía mi fachada de anciana, agradecida. Pero esta vez, pude escuchar perfectamente cuando Beatriz le susurró a Mateo. ¿Ya está todo listo para la próxima transferencia? Mañana por la mañana, respondió él en voz baja. Otros 15.000. Con eso cubrimos la entrada del apartamento. Otros 15.000 euros. Mañana. Habían convertido el robo de mis ahorros en una rutina, una operación tan casual como hacer la compra semanal. Cuando se fueron, finalmente permití que la rabia tomara el control. No grité, no rompí nada. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en años. Defendí lo que era mío. Llamé al banco otra vez. Esta vez, no fingí confusión ni problemas de audición. Hablé con la voz clara y firme que había usado cuando Mateo era pequeño, y necesitaba que entendiera que algo era definitivamente no negociable. Necesito revocar inmediatamente el poder legal que le di a mi hijo, le dije a la operadora nocturna. Y quiero bloquear cualquier transferencia futura sin mi presencia física y mi identificación en la sucursal. Señora, para ese tipo de operaciones necesitará venir personalmente mañana durante horario de oficina, con su documento de identidad y... Estaré ahí a las 9 de la mañana, la interrumpí. Y quiero hablar con el director. Tengo motivos para creer que alguien está haciendo uso fraudulento de mis cuentas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque mis problemas estuvieran resueltos, sino porque finalmente había empezado a resolverlos yo misma. Día siguiente, llegué al banco 5 minutos antes de que abrieran. El director, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiadas tragedias familiares relacionadas con dinero, me recibió con profesionalidad y una compasión discreta. Señora Rodríguez, entiendo su situación. Lamentablemente, esto es más común de lo que la gente piensa. Familias que se aprovechan de poderes legales. Quiero recuperar el control total de mis cuentas, le dije. Y quiero saber exactamente a dónde ha ido cada euro que se ha movido sin mi conocimiento. Directo. Pasamos 2 horas revisando extractos, identificando transferencias, rastreando el destino de mi dinero. 45.000 euros habían desaparecido en cuentas de Mateo, Beatriz e incluso algunas empresas que probablemente estaban relacionadas con la compra de su nuevo apartamento. ¿Hay alguna manera de recuperar ese dinero?, pregunté. Legalmente, será complicado, admitió el director. Técnicamente, todas las transferencias fueron autorizadas por alguien con poder legal válido. Pero podemos bloquear cualquier actividad futura, y usted podría considerar acciones legales si puede demostrar que se hizo sin su conocimiento real.
Cuando salí del banco, ya no era la misma mujer que había entrado. Llevaba en mi bolso una carpeta con toda la documentación de lo que habían hecho, pruebas irrefutables de cómo mi propio hijo había estado robándome sistemáticamente. Pero más importante que las pruebas era la decisión que había tomado. No iba a confrontarlos todavía. Primero, iba a proteger lo que quedaba. Y después, iba a enseñarles que subestimar a una madre traicionada había sido el error más grande de sus vidas. La semana siguiente fue diferente. Por primera vez en 1960 años, me desperté cada mañana con un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir otro día. Tenía una misión: proteger lo que quedaba de mi patrimonio y preparar mi defensa antes de que ellos se dieran cuenta de que ya no era la anciana indefensa que creían conocer. Contraté a Clara Mendoza, una abogada de Sevilla especializada en derecho familiar y casos de abuso económico hacia personas mayores. La encontré a través de una búsqueda en Internet que hice en la biblioteca municipal, fingiendo que necesitaba ayuda para usar las computadoras porque no sabía manejarlas bien. Otra mentira necesaria en mi nueva vida de estrategias ocultas. Clara. Tenía unos 40 años, cabello oscuro recogido en un moño práctico, y esa mirada directa que tienen las personas acostumbradas a enfrentar injusticias. Cuando le conté mi historia por teléfono, no se sorprendió. Señora Rodríguez, veo casos como el suyo todas las semanas. Hijos que confunden el cariño filial con una inversión a largo plazo. Me citó en su oficina de Sevilla un martes, por la mañana. Le dije a Mateo que iba al médico para una revisión rutinaria, una excusa que sabía que no cuestionaría, porque nunca había mostrado interés real en mi salud, solo en aparentar que se preocupaba. El viaje en tren a Sevilla me dio tiempo para pensar. Durante 2 horas, viendo pasar los campos de olivos y los pueblos blancos de Andalucía, reflexioné sobre cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había pasado de ser una madre que daba todo por amor a ser una víctima que daba todo por miedo al abandono? La oficina de Clara estaba en una calle estrecha del centro histórico de Sevilla, en un edificio del siglo XVIII que había sido restaurado con cuidado. Me gustó inmediatamente que hubiera elegido conservar un espacio con historia, como si entendiera el valor de las cosas que han perdurado en el tiempo. Señora Rodríguez, me dijo mientras revisaba los documentos que había traído. Su caso es más sólido de lo que imagina. Aunque técnicamente las transferencias fueron legales, el patrón sistemático y las cantidades involucradas sugieren abuso de confianza. Pero antes de cualquier acción legal, necesitamos proteger sus activos restantes. Durante las siguientes 3 horas, Clara me explicó mis opciones. Podíamos revocar completamente el poder general y crear un nuevo testamento que protegiera mis intereses. También podíamos establecer un fideicomiso que garantizara que mi casa no pudiera ser vendida sin mi consentimiento explícito, incluso si yo llegara a tener problemas cognitivos en el futuro. ¿Y qué pasa con el dinero que ya se llevaron? Pregunté. Eso será más difícil, admitió Clara. Pero podemos presentar una demanda civil por abuso de confianza. No garantizo que recupere todo, pero sí podemos enviar un mensaje claro de que usted no es la víctima indefensa que ellos creen. Firmé todos los papeles necesarios. El Nuevo Testamento dejaba la casa a una fundación benéfica de Salamanca que ayudaba a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Mateo quedaba completamente excluido de cualquier herencia. En caso de que necesitara cuidados médicos, había establecido un fondo específico para eso, pero administrado por la fundación, no por mi familia. ¿Está segura de esta decisión?, me preguntó Clara. Es irreversible, y su hijo no tendrá ninguna compensación, incluso si cambia de actitud. Muy segura, le respondí. Durante años he estado pagando por un amor que nunca fue real. Es hora de dejar de financiar mi propia humillación. El viaje de vuelta a Salamanca fue extraño. Me sentía más ligera.
como si hubiera dejado una carga pesada en esa oficina de Sevilla, pero también sentía una anticipación nerviosa. Sabía que lo que había hecho cambiaría todo, pero aún no había decidido cuándo y cómo revelar mi nueva situación. Esa decisión la tomó por mí el propio Mateo. El viernes por la noche llegó a casa más alterado de lo normal. Había intentado hacer otra transferencia desde mi cuenta y se había encontrado con que ya no tenía acceso. El banco le había informado que el poder general había sido revocado y que cualquier operación futura requería mi presencia física. «Mamá», me dijo, intentando mantener la calma pero con una tensión evidente en la voz. «Parece que hay un problema con los papeles del banco. Dicen que revocaste mi acceso a las cuentas». Fingí confusión, como si no entendiera de qué me hablaba. «¿Qué papeles, hijo? No recuerdo haber hecho nada especial». «Los papeles que firmaste hace años», insistió, y pude notar cómo luchaba por no perder la paciencia. «El poder general que me diste para ayudarte con el banco cuando te quedaste sorda». «Ah, sí», dije vagamente. «Puede ser. Últimamente no recuerdo bien las cosas. ¿Es importante?» Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Durante todos estos años, había contado con que mi supuesta confusión mental le permitiría manejar mis asuntos sin interferencias. Ahora, esa misma confusión que él había alimentado se había vuelto en su contra. «Mamá, necesito que vengas conmigo al banco el lunes, para arreglar este malentendido». «¿Para qué, hijo? ¿Está pasando algo malo con mi dinero?» «No, no está pasando nada malo», dijo, pero su voz sonaba tensa. «Solo necesitamos aclarar unos trámites». El lunes, como había prometido, fuimos, juntos al banco. Mateo pensaba que el problema se resolvería fácilmente, que yo firmaría lo que fuera necesario para restaurar su acceso a mis cuentas. No tenía idea de que yo había estado preparando este momento durante semanas. En la oficina del director, mientras Mateo explicaba el malentendido, yo mantuve mi fachada de anciana confundida. Pero cuando el director me preguntó directamente si quería restaurar el poder general, mi respuesta fue clara y firme. «No», dije. «Ya no confío en que mi hijo maneje mi dinero. He descubierto que ha estado tomando grandes cantidades sin consultármelo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo me miró como si acabara de crecer una segunda cabeza. «Mamá, ¿qué dices? Nunca tomé nada que no fuera para gastos necesarios». 45.000 euros. Lo interrumpí, y vi cómo se ponía pálido. 45.000 euros, transferidos a cuentas tuyas y de tu esposa en las últimas semanas. ¿Esos eran gastos necesarios para mí?» El director carraspeó incómodamente. «Señor Rodríguez, según nuestros registros, efectivamente se han realizado transferencias por esa cantidad desde las cuentas de su madre». Mateo intentó explicarse, balbuceando sobre gastos de mantenimiento de la casa, sobre preparativos para mi futuro cuidado, sobre inversiones que me beneficiarían a largo plazo. Pero cada palabra sonaba más desesperada, más obviamente falsa. «Hijo», le dije con la voz más calmada que pude, «encontrar. Durante años te he dado todo lo que tenía. Dinero, tiempo, sacrificios, incluso mi propia dignidad. Pero ahora me doy cuenta de que nunca fue suficiente para ti. Siempre querías más». «Mamá, no es así. Todo lo que hice fue para protegerte». «¿Protegerme?», repetí. «¿Protegerme de qué? ¿De tener dinero propio? ¿De vivir en mi propia casa? ¿De tomar mis propias decisiones?». Salimos del banco en silencio absoluto. Mateo conducía con las manos apretadas sobre el volante, su cara una máscara de frustración y algo que no había visto antes. Miedo. Miedo de que sus planes cuidadosamente elaborados se estuvieran desmoronando. En casa, finalmente explotó. «¿Se puede saber qué te pasa, mamá? ¿Desde cuándo eres tan calculadora?».
Desde que descubrí que mi propio hijo me estaba robando, le respondí. Y desde que entendí que para ti soy solo una fuente de ingresos que administrar hasta que muera. Eso no es verdad. Todo. Lo que hago es pensando en tu bienestar. Mi bienestar, repetí lentamente. ¿Mi bienestar incluye vender mi casa sin consultármelo? ¿Incluye meterme en una residencia para poder acceder más fácilmente a mi herencia? ¿Incluye robar mis ahorros para comprar un apartamento para ti y tu esposa? Se quedó helado. Absolutamente inmóvil. Sí, Mateo. Sé todo. Sé que planeabas vender mi casa. Sé que ya habías elegido una residencia. Sé que transferiste mi dinero para la entrada de vuestro apartamento nuevo. Lo sé todo. ¿Cómo? ¿Tú no puedes? ¿No puedo qué? ¿No puedo oír? ¿No puedo pensar? ¿No puedo defenderme? Y entonces, por primera vez en semanas, dejé caer la máscara completamente. Hace un mes me operé en Madrid. Recuperé la audición. Y desde entonces he estado escuchando cada palabra que dijiste sobre mí, cada plan que hiciste sin consultarme, cada conversación donde me redujiste a un problema que resolver. Vi cómo toda la sangre desaparecía de su cara. He oído cómo me llamabas un mueble viejo. He oído cómo te reías con Beatriz de mi ignorancia. He oído cómo planificabais mi futuro como si yo ya estuviera muerta. Mateo se desplomó en una silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo el dinero o la casa. Había perdido la confianza de la única persona que lo había amado incondicionalmente durante toda su vida. Y por primera vez en años, no sentí lástima por él. Los días que siguieron a mi revelación fueron los más tensos que había vivido en años. Mateo no volvió a casa inmediatamente después de nuestro encuentro en el banco. Supongo que necesitaba tiempo para procesar que durante semanas había estado ejecutando sus planes delante de alguien que podía escuchar cada palabra, cada risa cruel, cada comentario despectivo. Pero yo sabía que regresaría. Y sabía que no vendría solo. La llamada llegó el miércoles por la tarde. Era Beatriz, no Mateo, quien había decidido tomar las riendas de la situación. Carmen, me dijo con esa voz dulce y controlada que usaba cuando necesitaba algo. Creo que hubo un malentendido muy grande el lunes. Mateo está muy preocupado por ti. Dice que estás actuando de manera muy extraña. ¿Extraña? Repetí. ¿Te parece extraño que una madre se defienda cuando descubre que su familia la está robando? Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Beatriz no estaba acostumbrada a que la gente le hablara directamente, sin rodeos. Carmen, nadie te está robando. Todo lo que Mateo hizo fue para asegurar tu futuro, para que no tuvieras que preocuparte por nada cuando fueras mayor. ¿Beatriz? Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo 68 años, no 98. Aún puedo tomar mis propias decisiones. Y he decidido que ya no voy a financiar vuestro estilo de vida a costa de mi dignidad. Mira, Carmen, creo que necesitamos hablar todos juntos. En familia. Este sábado. Mateo está muy dolido por lo que pasó, pero estoy segura de que podemos resolver este malentendido. No hay malentendido, le respondí. Hay hechos. 45.000 euros robados. Planes para vender mi casa sin consultármelo. Conversaciones donde me tratan como un mueble viejo que hay que trasladar. Esos son hechos, no malentendidos. Carmen, por favor, al menos dale a Mateo la oportunidad de explicarse. Es tu hijo. Su voz tenía una nota de desesperación que no había escuchado antes. Por primera vez desde que la conocía, Beatriz sonaba vulnerable, como si se diera cuenta de que sus planes perfectos se estaban desmoronando. Está bien, acordé finalmente, pero será en mis términos, en mi casa. Y quiero que venga también, Lucía. ¿Lucía?
pero es muy pequeña para este tipo de conversaciones. Lucía es mi nieta, la interrumpí, y tiene derecho a saber qué tipo de personas son sus padres. Si no viene ella, no hay conversación. El sábado llegaron los 3 a las 4 de la tarde. Había preparado la casa como si fuera para una ocasión especial. Saqué la vajilla buena, esa de porcelana con flores azules que había sido de mi madre. Preparé el cocido madrileño que tanto le gustaba a Mateo cuando era niño. Puse la mesa del comedor con mantel de lino y encendí las velas como si fuera una celebración. Porque en cierto sentido, lo era. Era la celebración de mi libertad. Lucía entró corriendo hacia mí como solía hacer cuando era más pequeña, antes de que sus padres la entrenaran para mantener distancia. A los 8 años, aún conservaba esa honestidad brutal que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a mentir por conveniencia. Abuela Carmen, papá dice que estás enojada con nosotros, me dijo mientras la abrazaba. ¿Es verdad? No, estoy enojada contigo, mi amor, le respondí acariciando su cabello castaño. Estoy triste por algunas cosas que han pasado entre los adultos, pero contigo nunca podría estar enojada. Mateo y Beatriz se sentaron en el sofá del salón con esa rigidez que tienen las personas que saben que están en territorio hostil. Mateo evitaba mirarme directamente, como si el contacto visual pudiera confirmar definitivamente su culpabilidad. Serví la comida en silencio. Durante los primeros 20 minutos, mantuvimos una conversación superficial sobre el colegio de 1900 de Tam. Lucía, el tiempo, cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación, pero sabía que no podía posponerlo indefinidamente. Lucía, le dije a mi nieta cuando terminamos el primer plato, ¿sabes por qué tus padres quieren que la abuela se vaya de su casa? Carmen, empezó Mateo, pero lo interrumpí con una mirada. No, hijo. Durante años he guardado silencio para no incomodar a nadie, pero el silencio se acabó. Lucía me miró con esos ojos grandes y curiosos que heredó de su padre. ¿Te vas a ir, abuela? ¿A dónde? Tus padres querían mandarme a una residencia para ancianos, le expliqué con voz suave, y vender esta casa donde tu papá creció, donde tú vienes a visitarme. ¿Por qué? Preguntó Lucía con esa lógica simple de los niños que va directo al corazón del asunto. Beatriz intervino rápidamente. Lucía, a veces las personas mayores necesitan cuidados especiales que las familias no pueden proporcionar en casa. Pero yo no necesito cuidados especiales, la interrumpí. Puedo cocinar, limpiar, cuidar de mí misma. Lo que necesitaba era que mi familia me respetara. Y eso es lo que no podían darme. Mateo finalmente habló. Mamá, todo lo que hicimos fue pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar? Repetí levantándome de la mesa. Ven conmigo, Lucía. Quiero enseñarte algo. La llevé al pequeño despacho donde tenía todos mis documentos organizados. Saqué la carpeta que Clara había preparado con todas las pruebas de las transferencias bancarias. ¿Ves estos papeles, Lucía? Estos números representan dinero que la abuela había ahorrado durante toda su vida. Tu papá tomó este dinero sin preguntarme. 45.000 euros. Lucía frunció el ceño, tratando de entender las cifras. Eso es mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero, confirmé. Dinero que yo había guardado para emergencias, o para dejártelo a ti cuando fueras mayor. Pero tu papá decidió que él lo necesitaba más. Regresamos al comedor, donde Mateo y Beatriz nos esperaban con caras de pánico total. Sabían que había cruzado una línea al involucrar a Lucía, pero también sabían que no podían detenerme sin confirmar su culpabilidad. Lucía, continué, ¿tú crees que está bien tomar cosas que no son tuyas sin preguntar? No, respondió inmediatamente. En el colegio nos enseñan que eso es robar. El silencio que siguió fue devastador. Una niña de 8 años había resumido en una frase lo que los adultos habían estado tratando de justificar durante semanas. Mateo se levantó bruscamente.
Ya basta. No voy a permitir que uses a mi hija contra mí. No la estoy usando, le respondí con calma. Le estoy enseñando la diferencia entre el bien y el mal, algo que evidentemente tú has olvidado. Yo soy tu hijo. Todo lo que hice fue para cuidarte. ¿Cuidarme? Grité por primera vez en años, y mi voz resonó en las paredes de la casa que habían sido testigos de tantos momentos felices. ¿Llamarme paranoica cuando detecté una fuga de gas es cuidarme? ¿Robar mis ahorros es cuidarme? ¿Planear vender mi casa sin consultármelo es cuidarme? Lucía empezó a llorar, asustada por los gritos. Inmediatamente me acerqué a ella y la abracé. Lo siento, mi amor, le susurré. Los adultos a veces nos ponemos muy tristes cuando las personas que amamos nos lastiman. Beatriz se levantó y tomó a Lucía de la mano. Creo que es mejor que nos vayamos. Esto no es apropiado para una niña. Tienes razón, acordé. Una niña no debería ver cómo sus padres traicionan a su abuela, pero tampoco debería crecer pensando que eso es normal. Antes de que se fueran, saqué un sobre que había preparado especialmente para este momento. Era una copia del Nuevo Testamento que había firmado con Clara. Mateo, le dije, entregándole el sobre. Esto es una copia de mi Nuevo Testamento. Pensé que deberías saberlo. Tu nombre ya no aparece en ningún documento legal relacionado conmigo. La casa, los ahorros que quedan, todo va a una fundación benéfica. Vi cómo le temblaban las manos mientras abría el sobre. Beatriz leyó por encima de su hombro, su cara volviéndose cada vez más pálida. ¿Estás segura de esto, mamá? Me preguntó Mateo, y por primera vez en semanas, su voz sonaba como la del niño que había sido, vulnerable y asustado. Completamente segura, le respondí. Durante años pagué por un amor que resultó ser falso. Ya no estoy dispuesta a seguir pagando. Pero soy tu hijo, murmuró. Eras mi hijo, lo corregí. Los hijos aman a sus madres. Los hijos respetan a sus madres. Los hijos no roban a sus madres, ni planean deshacerse de ellas como si fueran basura. Lucía se acercó a mí y me abrazó fuerte. Yo te quiero, abuela Carmen, y cuando sea mayor, voy a venir a visitarte siempre. Le sonreí y le di un beso. En la frente. Yo también te quiero, mi amor. Y estas puertas siempre estarán abiertas para ti, pero solo para ti. Después de que se fueron, me quedé sola en mi comedor, rodeada de platos sucios y velas que se consumían lentamente. Por primera vez en meses, el silencio de mi casa no se sentía vacío, se sentía libre. Había perdido a mi hijo, pero había recuperado mi dignidad, y por primera vez en años, eso me parecía un intercambio justo. Las semanas que siguieron al confronto final fueron como despertar de un sueño muy largo. Al principio me sentía desorientada, como alguien que ha estado en una habitación oscura durante años y de repente se encuentra bajo la luz del sol. Todo parecía más brillante, más nítido, más real. La primera mañana que me desperté, sabiendo que ya no tenía que fingir ser alguien que no era, me quedé en la cama unos minutos extra, simplemente escuchando el canto de los pájaros en el patio trasero, el murmullo lejano del tráfico en la calle mayor, los pasos de la señora González, mi vecina de al lado, regando sus geranios como hacía cada mañana desde hace 20 años. Sonidos que durante 12 años había perdido y que ahora apreciaba con una intensidad que me sorprendía. Me levanté y fui al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era la misma de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no tenían esa expresión de disculpa permanente, esa mirada de alguien que siempre está pidiendo perdón por existir. Ahora había algo más firme, más decidido. «Buenos días, Carmen», me dije a mí misma en voz alta. «¿Qué quieres hacer hoy?». Era una pregunta que no me había hecho en años. Durante tanto tiempo, mis días habían estado definidos por las necesidades de otros.
las visitas de Mateo, las llamadas de emergencia para cuidar a Lucía, las gestiones bancarias que ahora sabía que habían sido parte de su estrategia para vaciar mis cuentas. Pero ese día, por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Desayuné despacio, sin prisa. Café recién molido, tostadas con la mermelada de higos que hacía la señora del mercado, zumo de naranja, exprimido. Un desayuno para alguien que tiene tiempo para saborear la vida, no para alguien que está siempre esperando la próxima crisis familiar que resolver. Después del desayuno, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Llamé a mi prima Elena, que vivía en Barcelona. Elena y yo habíamos sido muy cercanas cuando éramos jóvenes, pero gradualmente habíamos perdido el contacto cuando Mateo empezó a necesitar más y más de mi tiempo y atención. «¿Carmen? Dios mío, pensé que te había pasado algo. Hace meses que no sé nada de ti», me dijo Elena con esa calidez que había olvidado que existía en mi vida. «He estado ocupada», le respondí, sin entrar en detalles. «Pero ahora tengo tiempo libre. Mucho tiempo libre. ¿Te apetece que vaya a verte? O mejor aún, ¿por qué no vienes tú a Barcelona? Hace años que no sales de Salamanca». Barcelona. La idea me pareció imposible al principio. Durante años, cualquier viaje había requerido la aprobación de Mateo, la coordinación con sus horarios, la justificación de los gastos. Pero ahora, me encantaría, le dije, y al pronunciar esas palabras, sentí algo parecido a la emoción juvenil que había creído perdida para siempre. Esa misma tarde reservé un billete de tren para Barcelona, para la semana siguiente. Un viaje de 4 días para visitar a mi prima, ver el mar, caminar por las Ramblas, hacer todas esas cosas que había soñado hacer algún día, cuando tuviera tiempo. El día antes de mi viaje, mientras hacía la maleta, encontré la guitarra de Julián en el armario del dormitorio. Llevaba años sin tocarla, desde que mi sordera había hecho imposible afinar las cuerdas o seguir un ritmo. Pero ahora, la saqué con cuidado y la llevé al salón. Las cuerdas estaban desafinadas, obviamente, pero recordaba las posiciones de los acordes básicos. Poco a poco, nota por nota, conseguí que sonara algo parecido a una melodía. Era Corazón Partío, de Alejandro Sanz, una canción que Julián y yo solíamos escuchar cuando éramos novios. No me salió perfecta. Mis dedos estaban rígidos después de tantos años sin práctica, pero el simple acto de crear música otra vez me llenó de una alegría que había olvidado que existía. Esa noche, por primera vez en meses, cené en el porche trasero de mi casa, bajo las estrellas. Había preparado una tortilla española simple, una ensalada de tomates del huerto que mantenía en el patio, y me había servido una copa del vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. ¿Y qué ocasión podía ser más especial que celebrar mi propia libertad? Mientras cenaba, pensé en Mateo. No con rabia, como había esperado, sino con una tristeza tranquila. Tristeza por el hombre en que se había convertido, por las oportunidades perdidas de tener una relación auténtica, por todos los años, que habíamos desperdiciado en una dinámica tóxica que ninguno de los dos había sabido reconocer hasta que fue demasiado tarde. Pero junto con la tristeza, había algo más. Alivio. El alivio de no tener que pretender más que sus problemas eran míos, que sus decisiones financieras me beneficiaban, que su amor condicional era mejor que ningún amor en absoluto. El viaje a Barcelona fue una revelación. Elena me recibió en la estación con lágrimas en los ojos, como si hubiera resucitado de entre los muertos. «Carmen, estás diferente», me dijo mientras me abrazaba. «Hay algo en ti. No sé. Pareces más tú misma». Durante esos 4 días, redescubrí quién era Carmen Rodríguez cuando no tenía que ser la madre perfecta, la abuela disponible, la mujer que siempre decía que sí. Caminamos por el barrio gótico, visitamos la Sagrada Familia,
Comimos paella en un restaurante frente al mar en la Barceloneta. Pero lo que más disfruté fueron las conversaciones. Elena me escuchaba hablar sobre libros que había leído, opiniones que tenía sobre política, ideas sobre lugares que quería visitar. Conversaciones de adulto a adulto, no de madre a hijo o de abuela a nieta, sino de mujer a mujer. ¿Sabes? ¿Qué? Me dijo Elena la última noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante catalán. Deberías apuntarte a alguna clase cuando vuelvas a Salamanca. Pintura, o escritura, o lo que sea que te guste. Tienes 68 años, ¿no? 88. Te queda mucha vida por delante. La idea me intrigó. Durante años había justificado no hacer cosas nuevas porque estaba muy mayor para empezar, o porque no tenía tiempo, o porque costaba demasiado dinero. Pero esas eran excusas que había usado para evitar salir de mi zona de confort, para mantenerme en el papel de madre sacrificada que era lo único que había conocido durante décadas. Cuando volví a Salamanca, llevaba una lista de cosas que quería explorar. Clases de pintura en el Centro Cultural, un grupo de lectura en la Biblioteca Municipal, excursiones organizadas para personas mayores a lugares históricos de Castilla y León. La primera clase a la que me apunté fue de pintura al óleo. El profesor, un hombre de mi edad llamado Andrés, que había sido maestro de arte antes de jubilarse, me recibió con una sonrisa genuina. ¿Has pintado antes, Carmen? Me preguntó mientras me ayudaba a preparar mi caballete. Nunca, admití, pero siempre quise intentarlo. Perfecto, me dijo. Los mejores estudiantes son los que vienen sin ideas preconcebidas sobre lo que pueden o no pueden hacer. Mi primer cuadro fue un desastre absoluto, una puesta de sol que parecía más una explosión nuclear que un paisaje sereno. Pero cuando lo terminé, después de 3 sesiones de 2 horas cada una, sentí un orgullo que no había experimentado en años. No orgullo por haber complacido a alguien más, sino orgullo por haber creado algo, por haber aprendido algo nuevo, por haber demostrado, a mí misma principalmente, que aún era capaz de crecer y cambiar. Una tarde, mientras pintaba en el jardín trasero de mi casa, escuché que alguien llamaba a la puerta. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podía ser Mateo, que había venido a intentar otra reconciliación o a hacer nuevas demandas. Pero cuando abrí la puerta, era Lucía, sola. «Hola, abuela Carmen», me dijo con esa seriedad que tienen los niños cuando han tomado una decisión importante. «Vine a verte». «¿Lucía? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde están tus padres?» «Le dije a papá que quería visitarte», explicó mientras entraba en la casa con la confianza de alguien que se siente bienvenido. Él no quería traerme, pero yo le dije que si no me traía, me escaparía para venir sola. Me reí a pesar de mi preocupación. Esa determinación la había heredado de su bisabuela, mi madre, que también había sido una mujer que sabía lo que quería. ¿Y qué te dijo? Me trajo, pero se quedó en el coche, me explicó Lucía. Dijo que solo podía estar 20 minutos. 20 minutos. Mateo había reducido la relación entre su hija y su abuela a 20 minutos. Controlados. Bueno, le dije. Entonces aprovechemos estos 20 minutos al máximo. ¿Te gustaría ver lo que estoy pintando? Sus ojos se iluminaron como los de su padre cuando era pequeño, y yo le mostraba algo nuevo. Sí, tú pintas. ¿Abuela? Ahora sí, le respondí. Estoy aprendiendo. Nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Le enseñé mi cuadro en progreso, un paisaje de los campos de Salamanca que podía ver desde mi ventana. No era una obra maestra, pero tenía vida, tenía color, tenía algo de mi alma plasmado en él. Es bonito, me dijo Lucía con sinceridad. ¿Me enseñas a pintar? Durante esos 20 minutos, le enseñé los colores básicos, cómo mezclar el azul y el amarillo para hacer verde, cómo usar el pincel para crear texturas diferentes. Ella absorbía cada palabra como una esponja, con esa capacidad de concentración total que tienen los niños cuando algo realmente les interesa.
Cuando se tuvo que ir, me abrazó fuerte. Abuela Carmen, ¿por qué papá dice que estás enojada? ¿Con nosotros? No estoy enojada contigo, mi amor, le aseguré. Estoy triste por algunas cosas que pasaron entre tu papá y yo, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú siempre serás mi nieta favorita. ¿Puedo volver a verte pronto? Cuando quieras, le prometí. Y cuando seas mayor, si quieres, puedes quedarte conmigo los fines de semana. Podemos pintar, cocinar, hacer todas las cosas que a las abuelas y las nietas les gusta hacer juntas. Después de que se fue, me quedé en el jardín terminando mi cuadro. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas que ningún pincel podría capturar completamente. Pero lo intenté de todas formas. Y por primera vez en años, no me importó si lo hacía perfectamente o no. Lo importante era que lo estaba haciendo. 6 meses después de aquella cena que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada, en el mismo porche trasero donde celebré mi primera noche de libertad, pero ahora todo es diferente. El jardín que antes mantenía por obligación, pensando en las visitas de Mateo, ahora florece porque me da placer cuidarlo. Los tomates están más rojos, las flores más coloridas, como si ellas también hubieran sentido el cambio en el aire. Esta mañana recibí una carta que llevaba el sello de Madrid. Al principio, mi corazón se aceleró pensando que podía ser algo legal relacionado con Mateo, algún último intento de reclamar lo que consideraba suyo por derecho de sangre. Pero cuando la abrí, encontré algo completamente inesperado. Era de una periodista llamada Isabel Vega, del programa Historias de Esperanza, de Televisión Española. Había escuchado mi historia a través de Clara, mi abogada, quien había usado mi caso como ejemplo en una conferencia sobre abuso financiero hacia personas mayores. Estimada señora Rodríguez, decía la carta, su historia ha tocado profundamente a nuestra audiencia. Nos gustaría invitarla a compartir su experiencia en nuestro programa, no solo para honrar su valentía, sino para ayudar a otras personas mayores que puedan estar viviendo situaciones similares. Un programa de televisión. La idea me habría aterrorizado hace un año, cuando mi mayor preocupación era no molestar a nadie, no llamar la atención, no crear problemas. Pero ahora, la perspectiva de que mi historia pudiera ayudar a otras mujeres como yo, me llenaba de una emoción que no había sentido nunca. Llamé a Isabel esa misma tarde. Señora Rodríguez, me dijo con una voz cálida y profesional. Sabemos que no es fácil hablar de estas cosas en público, pero su historia tiene el poder de cambiar vidas. ¿De qué manera? Le pregunté, porque demuestra que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no nos quita el derecho a la dignidad, y que a veces el amor más grande que podemos dar es negarnos a permitir que nos maltraten. El programa se grabó 3 semanas después, en los estudios de Madrid. Elena vino conmigo para apoyarme, como había hecho durante estos meses de transformación. En el camerino, mientras me preparaban con maquillaje y me explicaban cómo funcionarían las cámaras, tuve un momento de pánico. ¿Y si Mateo ve el programa? Le susurré a Elena. ¿Y si esto empeora las cosas? Carmen, me dijo mi prima tomándome de las manos, las cosas no pueden empeorar más de lo que ya estaban. Y piensa en todas las mujeres que van a verte esta noche y van a decirse, si ella pudo, yo también puedo. La entrevista duró 45 minutos. Isabel fue gentil pero directa, haciéndome preguntas que me permitieron contar mi historia completa. Los años de sacrificio silencioso, el abuso financiero, la pérdida y recuperación de mi audición, el momento en que decidí defenderme. ¿Qué? ¿Le diría a una mujer que está viviendo algo similar? Me preguntó Isabel hacia el final del programa. Le diría que su valor como persona no depende de lo que pueda dar a otros, respondí, mirando directamente a la cámara. Le diría que el amor real no exige que te sacrifiques hasta desaparecer.
Y le diría que nunca, nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. El programa se emitió un martes por la noche. No lo vi en directo porque estaba en mi clase de pintura, pero Elena lo grabó para mí. Cuando lo vimos juntas al día siguiente, no pude creer que esa mujer segura y articulada en la pantalla fuera yo. Las reacciones llegaron inmediatamente. Llamadas telefónicas de mujeres de toda España contándome sus propias historias, cartas, de agradecimiento, incluso algunas visitas de periodistas locales, que querían profundizar en el tema del abuso hacia personas mayores. Pero la reacción que más me sorprendió llegó una semana después del programa, cuando abrí la puerta y me encontré con Mateo parado en mi portal. Había envejecido visiblemente en estos meses. Su cabello tenía más canas, su cara más arrugas, como si el peso de sus acciones finalmente hubiera encontrado una forma física de manifestarse. «Mamá», me dijo, y su voz sonaba quebrada, diferente. «Vi el programa». «¿Y?», le respondí, manteniéndome en el umbral sin invitarlo a pasar. Quería disculparme. De verdad. No por lo que hice, porque sé que no hay disculpa para eso, sino por el hombre en que me convertí sin darme cuenta. Había algo diferente en él. No la desesperación calculada de alguien que intenta recuperar lo que perdió, sino algo más profundo, más real. He estado yendo a terapia, continuó. Después de que se emitiera el programa, Beatriz me dejó. Dijo que no podía estar casada con alguien que había tratado así a su propia madre. Y tenía razón. Sentí una punzada de algo parecido a la compasión, pero no la dejé crecer demasiado. Había aprendido a distinguir entre la empatía sana y la tendencia autodestructiva a rescatar a otros de las consecuencias de sus propias acciones. «Lamento que tu matrimonio haya terminado», le dije sinceramente. «Pero esas son las consecuencias de tus decisiones, no mi responsabilidad». «Lo sé», asintió. «No vine a pedirte que me perdones, ni a pedirte dinero, ni nada parecido. Solo vine a decirte que estoy orgulloso de ti. Por primera vez en años, estoy orgulloso de ser tu hijo, aunque ya no tenga derecho a serlo». Hubo un largo silencio entre nosotros. Podía escuchar el canto de los pájaros en el jardín, el murmullo distante de la vida normal que continuaba su curso alrededor de nuestro pequeño drama personal. «¿Y Lucía?», le pregunté finalmente. «Lucía viene a verte cuando quiere», me dijo. «Ya no le pongo restricciones. Creo que necesita tener una figura femenina fuerte en su vida. Alguien que le enseñe que las mujeres no tienen que aceptar ser maltratadas». Por primera vez en nuestra conversación, sonreí genuinamente. ¿Sabes qué me ha enseñado todo esto, Mateo? Que el amor verdadero no se compra ni se vende. No se puede forzar ni chantajear. O existe libremente, o no existe en absoluto. Se quedó un momento más, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se dio la vuelta y se fue. Lo vi caminar por la calle Mayor, con los hombros caídos pero con paso firme, como alguien que finalmente había aceptado la realidad de sus acciones. No sentí tristeza por él, tampoco alegría por su sufrimiento. Sentí algo más complejo y más sano, la tranquilidad de saber que cada persona es responsable de su propio camino. Esa tarde, mientras pintaba mi cuadro más ambicioso hasta entonces, una vista panorámica de Salamanca desde el río Tormes, llegó Lucía para su visita semanal. Ahora venía todos los sábados, a veces acompañada por Elena, a veces sola cuando Mateo tenía que trabajar. «Abuela Carmen», me dijo mientras preparaba su pequeño caballete al lado del mío. «En el colegio me preguntaron si era verdad que saliste en la televisión». «¿Y qué les dijiste?» «Les dije que mi abuela era famosa porque había sido muy valiente», respondió con orgullo. «Y que cuando yo sea mayor, quiero ser valiente como tú». Mientras pintábamos juntas en silencio, pensé en todas las generaciones de mujeres de mi familia que habían venido antes que yo. Mi abuela, que había criado 6 hijos sola después de que mi abuelo muriera en la guerra.
Mi madre, que había trabajado en fábricas durante toda su vida para mantener a su familia. Mujeres fuertes que habían sobrevivido a épocas mucho más difíciles que la mía. Pero también pensé en las generaciones que vendrían después. En Lucía, que crecería sabiendo que las mujeres pueden defender sus derechos sin disculparse por ello. En las nietas que ella podría tener algún día, que heredarían no solo genes, sino también la historia de una bisabuela que decidió que la dignidad era más importante que la comodidad. Cuando terminamos de pintar, Lucía me enseñó su obra. Un retrato de las dos juntas en el jardín, con colores brillantes y sonrisas enormes. No era técnicamente perfecto, pero capturaba algo que ninguna fotografía podría haber logrado: la alegría pura de dos generaciones de mujeres que habían encontrado una manera de amarse sin condiciones. ¿Puedo llevármelo para enseñárselo a papá?, me preguntó. Por supuesto, le dije. Y dile que si alguna vez quiere aprender a pintar, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. Para él, pero que tendrá que venir como alumno, no como hijo que reclama derechos que perdió. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario al final de un día que comenzó con una carta de una desconocida y terminó con la risa de mi nieta, me doy cuenta de que he aprendido algo fundamental sobre la vida: que la libertad no es algo que se consigue de una vez y para siempre, sino algo que se elige cada día. Cada mañana, cuando me despierto en mi casa que ahora es verdaderamente mía, elijo no ser víctima. Cada vez que alguien me pide algo, elijo evaluar si es razonable, antes de decir que sí automáticamente. Cada vez que siento la tentación de sacrificar mi bienestar por complacer a otros, elijo recordar que mi valor no depende de mi utilidad. Y cada noche, cuando apago las luces y escucho los sonidos familiares de una casa que ha sido testigo de dolor pero también de renacimiento, elijo estar agradecida no solo por lo que tengo, sino por lo que tuve la valentía de rechazar. Mañana empiezo un curso de escritura creativa en el Centro Cultural. Elena dice que debería escribir un libro sobre mi experiencia, que muchas mujeres podrían beneficiarse de leer mi historia completa. Tal vez lo haga, o tal vez explore la fotografía, o aprenda italiano, o viaje a esos lugares que siempre quise conocer. La belleza de tener 68 años y ser completamente libre es que tengo tiempo para todo. Y la sabiduría para elegir solo lo que me traiga verdadera alegría. Porque al final, esa es la lección más importante que he aprendido: que la vida no se trata de sobrevivir hasta el final, sino de vivir con dignidad cada día que te queda. ¿Has vivido alguna vez una situación así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que mensajes como este lleguen a alguien que realmente necesita escucharlos.